A estas alturas, cada vez escuchamos más sobre el GHS o Sistema Globalmente Armonizado. Pero, ¿cuánto sabe realmente sobre lo que es y los pasos necesarios para estar en cumplimiento? El día de hoy hablaremos de forma breve sobre este tema, cubriendo los siguientes aspectos. ¿Qué es el sistema globalmente armonizado? Listas de verificación para cumplir con las fechas límites del GHS. Un resumen de 5 pasos para cumplir con el GHS. Tener un plan escrito para la comunicación de riesgos. Gestión de inventario de sustancias químicas peligrosas. Hablaremos sobre la importancia del nuevo formato de las hojas de datos de seguridad. Etiquetado de productos químicos. La importancia de capacitación sobre el GHS. Y finalmente, una breve conclusión. Para explicar el GHS, Global Harmonized System, en sus siglas en inglés o en español SGA, Sistema Globalmente Armonizado, primero vamos a empezar con la norma de OSHA para comunicación de riesgos, CFR 1910.1200. Esta norma se enfoca en garantizar la seguridad de las sustancias químicas en el área de trabajo al exigir que los productos químicos sean etiquetados y que los riesgos químicos sean identificados de tal forma que sea fácil de comprender para los trabajadores. Conlleva que los fabricantes e importadores de productos químicos clasifiquen los riesgos de los productos químicos que producen o importan y que preparen etiquetas y hojas de datos de seguridad, HDS, que comuniquen información de riesgos a los clientes. Además, que los empleadores con sustancias peligrosas químicas en sus centros de trabajo proporcionen etiquetas y HDS para sus productos químicos peligrosos y que capaciten a los empleados expuestos para que comprendan los riesgos químicos. Algunas estadísticas interesantes al respecto. Desde establecida en 1994, la norma de comunicación de riesgos ha encabezado con frecuencia el top 10 de las violaciones más citadas de OSHA. Están viendo ahí ustedes algunas de ellas en pantalla. De hecho, en 2014 fue la número 2 de la lista, con un total de 6.148 violaciones. Las secciones más frecuentemente violadas de la norma de comunicación de riesgos relativas a capacitación, contar con un programa escrito de comunicación de riesgos, hojas de seguridad y etiquetas. El GHS es un sistema internacional que la Organización de las Naciones Unidas creó con la finalidad de unificar la clasificación y etiquetado de productos químicos. Alrededor de 67 países apoyaron esta iniciativa mediante su implementación total o parcial. Por ejemplo, en Estados Unidos se actualizó en 2012 su norma de comunicación de riesgos. En el caso nuestro, en México, al publicar la NOM 018 de STPS, con sus actualizaciones en octubre de 2015. Este nuevo sistema es más abarcador y más comprensible. Mientras que la norma de comunicación de riesgos daba a los trabajadores el derecho de saber, el GHS les da el derecho de comprender. ¿Qué significa esto? Nos gusta citar las palabras de Hilda Solís, representante de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos, porque lo explica de forma sencilla. Los ajustes a las normas para alinearse a GHS, dice ella, mejorarán la calidad y consistencia de la información de riesgos, facilitando a los empleadores ser competitivos. Y es que el que los empleados comprendan los riesgos y qué hacer para prevenirlos, garantizará la reducción de accidentes también. ¿Qué cambia? Bueno, en el pasado, el etiquetado de productos químicos se hacía de forma diferente con base en requerimientos regionales, por lo que manejar productos químicos de otra región podía ser confuso, peligroso y complejo para los usuarios y fabricantes internacionales. En otras palabras, había diferentes criterios.
Esto puede llegar a ser un problema considerando que la producción de sustancias químicas es un negocio de más de 1.7 trillones de dólares globales al año, con un gasto de 400 billones de dólares cada año tan solo en los Estados Unidos. Ahora, con el sistema globalmente armonizado, esto permite que la importación, la exportación y el uso de sustancias químicas sean lo más seguros y eficientes posibles al mantener bien informados a los que manejan productos químicos. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre los principales cambios. Con el GHS se armonizaron criterios en relación a la clasificación de riesgos, el etiquetado, las hojas de datos de seguridad y la capacitación. Están viendo ahí ustedes una breve descripción, pero más adelante hablaremos más a detalle sobre las especificaciones de cada uno de estos tópicos. Algunos de los beneficios de este nuevo sistema globalmente armonizado son mejorar la calidad y consistencia de la información de riesgos, mayor comprensión de los trabajadores sobre los riesgos, menos confusión en el área de trabajo, más rápido acceso a la información de las hojas de datos de seguridad y reducción en las barreras de comercio alrededor del mundo. Tan solo en Estados Unidos se estima que la norma actualizada de comunicación de riesgos cubre a más de 43 millones de trabajadores que producen o manejan productos químicos peligrosos en más de 5 millones de centros de trabajo en Estados Unidos. Se espera que la modificación prevenga más de 500 lesiones y enfermedades laborales y 43 muertes anuales. Además, puede ahorrar a las empresas, tan solo en Estados Unidos, más de 475 millones de dólares en mejoras en productividad debido a menos actualizaciones en las etiquetas y hojas de datos de seguridad, etiquetas más claras y capacitación más sencilla. Nuestro siguiente punto, lista de verificación para estar en cumplimiento. A diferencia de otros países como nuestro vecino en Estados Unidos, donde se asignaron distintas fechas de cumplimiento para los involucrados, es decir, se fue incorporando en pasos las actualizaciones a la norma. Por ejemplo, en 1 de diciembre de 2013, los empleadores debieron de haber capacitado a sus empleados con respecto a las etiquetas y a las hojas de datos de seguridad. El 1 de junio de 2015, los fabricantes, importadores y distribuidores de sustancias químicas tuvieron la obligación de reclasificar los productos químicos y ya enviar las etiquetas y hojas de datos de seguridad en el formato GHS. El 1 de diciembre de 2015, los distribuidores ya tenían la obligación de enviar únicamente hojas de datos de seguridad y etiquetas actualizadas. Y el 1 de junio de 2016 es la fecha límite para que el empleador esté en cumplimiento total con el sistema globalmente armonizado. No obstante, en México tenemos una fecha límite y hasta ahí. Algo que no es muy conveniente en una cultura como la nuestra, donde muchos seguramente esperaremos hasta el final. Este proceso de cumplimiento con el GHS es un proceso complejo que requiere de una muy buena organización. Es por eso que compartiremos algunas recomendaciones de qué hacer durante este proceso de transición para llegar a estar en cumplimiento con el GHS. No alcanzaremos a cubrirlo en esta plática, pero con gusto compartiremos esta presentación. En esta diapositiva y en la siguiente pueden ver un ejemplo de esta lista de verificación mencionada, donde no obstante que no tenemos algo específico en México, sí se puede seguir como una guía, como buenas prácticas para hacer este proceso gradual y no dejarlo todo, ¿no? Al último. Hablemos ahora sobre los pasos para cumplir con GHS. Es cierto que crear un programa sustentable para estar en cumplimiento con este sistema de comunicación de riesgos puede parecer mucho trabajo. Sin embargo, al dividirlo en 5 áreas,
les va a permitir estar organizados para estar listos para la fecha límite. En los siguientes capítulos entraremos más a detalle sobre lo que incluye cada uno de los pasos, pero vamos a ver un vistazo a los pasos necesarios para lograr tener un área en cumplimiento y más seguro. El paso número 1, desarrollar un plan por escrito de comunicación de riesgos. Quiere decir que tenemos que incluir un resumen de las sustancias químicas peligrosas junto con el programa escrito de comunicación de riesgos o política y capacitación. El número 2, hacer inventario de todas las sustancias químicas peligrosas, tener una lista de las sustancias químicas peligrosas que se usan en la planta. Paso número 3, establecer y mantener una biblioteca completa de hojas de seguridad. Es importante que los empleados tengan acceso inmediato a las hojas de seguridad en todo momento. Paso número 4, etiquetar todos los contenedores de almacenamiento peligroso, tuberías y tanques. Hay que comunicar claramente los riesgos a los empleados con etiquetas duraderas y altamente visibles. Y el paso número 5, capacitar y comunicar los elementos de comunicación de riesgos a su fuerza de trabajo. Tenemos que capacitar regularmente a los empleados, reforzar la capacitación y comunicación. Estos van a ser elementos esenciales para el éxito de la comunicación de riesgos. Ahora sí, profundicemos en lo que conlleva cada paso, empezando con un plan escrito para la comunicación de riesgos. El plan para comunicación de riesgos es lo que documenta y señala cómo responde tu organización a las sustancias químicas y peligrosas. Este plan debe contar con un plan escrito y debe ser fácilmente accesible para los empleados en el área de trabajo con el fin de mantenerlos informados y seguros de daños. En pantalla tenemos el contenido básico de este plan conforme a OSHA, que debe incluir el propósito y alcance de un programa, una lista de productos químicos, etiquetas, capacitación, almacenamiento y transportación de productos, y dónde y cuándo, dónde y cómo los empleados se deben desplazar entre áreas de trabajo. Hablando sobre el inventario de los productos químicos peligrosos, cuando se trata de estar en cumplimiento con la comunicación de riesgos, es esencial saber qué sustancias químicas se están manejando en su planta. De hecho, una de las partes más importantes de tener un programa efectivo para comunicación de riesgos es saber qué sustancias químicas se usan, porque va a significar hacer un inventario de cada sustancia química que se maneja y, ojo, mantener dicho inventario todo el año, porque es común que empecemos muy bien, tengamos todo el listado, pero ese listado va cambiando conforme se va usando, se van adquiriendo nuevos productos, entonces es importante que el inventario se mantenga. Para facilitar la gestión de inventario, hay que asegurarnos que todos los contenedores tengan código de barras y que se implemente un sistema para gestión de inventario. Esto debe de incluir rastreo de la ubicación, rastreo de contenedores y reportes de conciliación, conversiones y cálculos de unidad de medida, direccionamiento para aprobación de material, manejo de productos químicos restringidos y prohibidos, notificaciones de límites excedentes. Y bueno, habiendo tomado en cuenta todas las sustancias químicas y habiendo implementado un sistema para rastrearlas de forma continua, está listo para ahora sí empezar a hacer la creación de las hojas de datos de seguridad. Y bien, pasemos a hablar sobre las hojas de datos de seguridad, uno de los elementos muy importantes dentro del sistema globalmente armonizado y de los que seguramente ya habrán escuchado mencionar mucho. Ya sabemos qué sustancias químicas tenemos. Ahora es necesario documentarlas usando precisamente las hojas de datos de seguridad o HDS. La información detallada necesaria en las hojas de seguridad incluye las siguientes secciones. Primero, identificación de la sustancia, identificación de los riesgos de la sustancia química,
En la sección 3 incluirá la composición o la formación de los ingredientes. En la sección 4 se detallarán las medidas de primeros auxilios. En la sección 5 cubriremos medidas contra incendios. En la sección 6 cubriremos medidas en caso de liberación o derrame accidental. En la sección 7 se habla del manejo y la manipulación de forma segura de nuestros productos químicos. La sección 8 cubre controles de exposición y protección personal, los límites de exposición, controles de ingeniería, medidas para minimizar la exposición del trabajador. La sección 9 cubre propiedades físicas y químicas relacionadas con la sustancia química en cuestión. La sección 10 cubre estabilidad y reactividad, es decir, los riesgos de reactividad e información de estabilidad. La sección 11 de nuestra hoja cubre información de toxicología o información relacionada con efectos toxicológicos y a la salud. La sección 12 se trata de información ecológica o información relativa al impacto de la sustancia química en el medio ambiente si es que llegara a haber una emisión. La sección 13 son consideraciones para la eliminación y reciclaje adecuados. La sección 14 es sobre información de transporte, clasificación para embarque y transportación. La sección 15 es información normativa sobre seguridad, salud, medio ambiente en relación al producto. Y finalmente, la sección 16 cubre otra información, por ejemplo, cuando se creó la hoja de datos de seguridad, cuando se realizó la última revisión. ¿Cómo se puede obtener una hoja de seguridad? O en otras palabras, ¿quiénes son los responsables de proveernos esas hojas? Bueno, están los fabricantes, están los importadores y los distribuidores. Están obligados a crear estas hojas de seguridad para todas las sustancias químicas que ofrezcan y proporcionarlas a las empresas que adquieran estos productos químicos. Hablando sobre el etiquetado de sustancias químicas, cuando necesitamos crear las etiquetas en cumplimiento con GHS, las hojas de seguridad tienen la información necesaria. Con la información de las hojas de seguridad a la mano, ya está listo para poder hacer etiquetas preimpresas o para crear rápidamente etiquetas en sitio con el sistema de impresión adecuado. Y ya hablando de etiquetas, veamos que necesitamos etiquetar conforme al GHS y lo que dichas etiquetas deben de incluir. Cabe destacar que el etiquetado es una parte medular del GHS. De hecho, el sistema globalmente armonizado tiene como finalidad específica mejorar la calidad y consistencia del etiquetado de productos químicos con el fin de aumentar la comprensión de los trabajadores para que el manejo de sustancias químicas sea más seguro. Los contenedores primarios de sustancias químicas deben tener 6 elementos claves con el fin de que se pueda manejar de forma segura en el área de trabajo y estén en cumplimiento. Los pictogramas en las etiquetas deben ser consistentes con los pictogramas que OSHA ha proporcionado, símbolos iguales y esquemas de colores, y todas las sustancias químicas que envíen los fabricantes de productos químicos después del 1 de junio de 2015, en caso de Estados Unidos, debe contener esta información. Hablemos ahora de los 6 elementos de la etiqueta y los pictogramas necesarios. Se encuentra como los elementos claves la palabra de aviso, el símbolo o pictograma de riesgo, el nombre del producto, la indicación de peligro, las indicaciones de precaución y la información del fabricante. En la próxima diapositiva vamos a ver un ejemplo donde podemos identificar fácilmente cada uno de estos elementos. Efectivamente, en pantalla podemos ver un ejemplo de una etiqueta GHS. Dentro de este ejemplo se señala cada uno de los elementos, los que mencionó Lorena hace unos segundos. Todos estos elementos
repito, son indispensables para tener una etiqueta que cumpla con los elementos requeridos por el GHS. En nuestro website, y posteriormente les haremos llegar la información, pueden encontrar este formato, este ejemplo en una guía descargable, enumerando los elementos junto con una descripción detallada de cada uno de ellos y lo que deben incluir. Ahora, en esta diapositiva pueden ver los pictogramas oficiales del GHS. Estos son 9 en total y se clasifican en peligros físicos y químicos, peligro para la salud y finalmente peligro ambiental. Este último no está regulado por OSHA, lo que lo hace no obligatorio. Es por eso que en pantalla pueden ver 10 pictogramas en lugar de los 9 obligatorios. Esta diapositiva es importante porque vamos a hablar de lo que regula realmente en cuanto al etiquetado del GHS. Hablemos de los contenedores primarios. Algunos ejemplos de contenedores primarios de sustancias químicas son, por ejemplo, las bolsas, los barriles, las botellas, cajas, latas, cilindros o bidones que se reciben del fabricante. Estos contenedores deben estar etiquetados siguiendo los requerimientos de GHS. Esto es mandatorio. Y como ya hablamos, tienen que contener los 6 elementos de las etiquetas, incluyendo los pictogramas de riesgo correspondientes. Cuando una etiqueta ya está directamente en el contenedor desde el fabricante, no debe ser retirada, no se debe alterar o desfigurar. Si necesita ser reemplazada la etiqueta, es necesario que la nueva etiqueta cuente con la misma información que la original. Pero aquí el punto que queremos destacar es que para los contenedores primarios, la ley en Estados Unidos y todo, en el caso de México ahora con la nueva norma, y todos los que se están sumando a la implementación de GHS tienen que etiquetar los contenedores primarios de acuerdo a este nuevo sistema. Ahora, ¿qué pasa con las etiquetas para los contenedores secundarios? Bueno, la recomendación es usar GHS. ¿Por qué decimos la recomendación? Bueno, la norma no lo obliga, pero la práctica común o la buena práctica será hacerlo, ¿no? ¿Qué entendemos por contenedores secundarios? Puede ser los que tenemos ahí enlistados, botellas de aerosol, jarras, garrafas, tarros, que son digamos, los contenedores a donde se transfieren las sustancias químicas ya que están dentro del área de trabajo. ¿Por qué se recomienda utilizar los mismos pictogramas y las etiquetas con formatos que sean consistentes con los contenedores primarios? Bueno, esto va a reducir el costo y tiempo de capacitación y va a proporcionar un método estandarizado para etiquetar, reduciendo de esta forma el riesgo de lesiones potenciales. Específicamente para etiquetado de contenedores secundarios, como les comentábamos, OSHA no ha cambiado los requerimientos generales. Esto significa que los empleadores deben tener la opción de crear sus propias etiquetas para el área de trabajo, ya sea usando toda la información incluida en la etiqueta proporcionada por el fabricante de la sustancia química o usando una combinación del identificador del producto, palabras, imágenes y símbolos para proporcionar información específica relacionada con los riesgos de las sustancias químicas. Los empleadores deben seguir usando sistemas de clasificación como los diamantes de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, la NFPA, por sus siglas en inglés, o los requerimientos del Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos, HMIS, por sus siglas también en inglés, para etiquetas en el área de trabajo, siempre y cuando sean consistentes con la norma de GHS y JASCO. Mientras que el GHS regula que exista un etiquetado adecuado de las sustancias químicas en los lugares de trabajo, el Departamento de Transporte requiere que haya un etiquetado adecuado cuando se envían sustancias químicas. Esto significa que cuando se envía un producto, el embalaje exterior debe portar todas las marcas y etiquetas requeridas por la DOT.
así como la información de etiquetas GHS, si es un contenedor primario. Esencialmente el etiquetado DOT no cambia con el GHS, ¿ok? Pero cuando el contenedor primario se vuelve también el contenedor de envío, se necesitan ambos. Ahora bien, ya mencionamos los casos donde es necesario etiquetar. Sin embargo, también es importante mencionar cuáles casos están exentos al GHS. En pantalla pueden ver un listado que incluye residuos peligrosos, incluye tabaco o productos derivados de tabaco, madera o productos de madera bajo ciertas circunstancias o ciertas condiciones, alimentos o bebidas alcohólicas igual bajo ciertas condiciones, cualquier medicamento bajo ciertas condiciones, al igual que cosméticos, partículas molestas, radiación ionizante y no ionizante, así como riesgos biológicos, entre otros. Otro elemento clave para la implementación de GHS es la capacitación. Es necesario que sus empleados conozcan el programa, que comprendan los riesgos de las sustancias químicas que están manejando y que sepan cómo estar seguros con el fin de llegar a estar en cumplimiento. Solo así podrán implementar de manera exitosa su programa de comunicación de riesgos. Esto significa que la capacitación no es un evento único, como a veces pasa. Se capacita una vez y se cree que ya se cumplió con el requisito. Más bien es una actividad periódica con recordatorios a lo largo del año para asegurar que se logre tener seguridad y estar en cumplimiento. Es una capacitación continua y constante. ¿Cuáles son las áreas de capacitación a los empleados? Bueno, hay que informarles, entrenarles acerca de los nuevos elementos de las etiquetas, el nuevo formato de las hojas de seguridad. La capacitación es un importante primer paso para establecer su programa y brindar a los empleados la información que necesitan para protegerse y proteger a los demás a su alrededor. Una buena práctica es volver a capacitar a los empleados de forma anual, pero asegurarse que los empleados estén informados de forma consistente sobre cualquier cambio en el programa. Además, se debe capacitar a los empleados nuevos sobre GHS, así como sobre etiquetado adicional que su empresa esté usando. Y bueno, antes de concluir, hemos destinado un par de slides a hablar de GHS, particularmente en México. La pregunta que nos hacen constantemente, ¿es obligatorio GHS en México? La respuesta es sí. Para México son dos las normas que abarcan lo relacionado al GHS. El 10 de octubre de 2015 se publicó la NOM 018 de Secretaría de Trabajo, la cual toma como base la revisión quinta del GHS de la ONU de 2013 y se ha establecido un plazo máximo de cumplimiento de 3 años. La otra norma, la NMX R019, hace referencia a la clasificación de productos químicos de acuerdo a sus peligros físicos para la salud y el medio ambiente, y esta norma es voluntaria. Ahora es muy importante recalcar que independientemente a que sea mandatorio o voluntario, o el plazo que haya dado la Secretaría de Trabajo en México, por ejemplo, o en otros países donde no esté todavía adoptado el sistema aún, el tema de seguridad, que no debería de ser secundario, por supuesto, es uno. Y el tema de comercialización es otro. Si fabricamos productos que se exportan a países como Estados Unidos, Canadá, Europa, donde GHS ya está adoptado, independientemente de los requerimientos del país de origen, tendrán que cumplir. ¿Qué queremos decir con esto? El GHS a estas alturas es inevitable. Los invitamos a que si no lo han hecho, no han empezado a implementarlo, no se han empezado a capacitar, bueno, están dando el primer paso al haber tomado este seminario, pero los invitamos a que tomen cartas en el asunto ya. Y bueno, hemos llegado a nuestra conclusión.
El sistema globalmente armonizado es un sistema para estandarizar y para alinear la clasificación y etiquetado de productos químicos. Ha sido adoptado total o parcialmente en más de 65 países, incluidos entre ellos México. La adopción del GHS tiene un impacto sobre la clasificación y la comunicación. Por tanto, hay cambios importantes en la clasificación, en el etiquetado, en las hojas de seguridad. Es necesario contar con un plan escrito de comunicación de riesgos. Empezar por conocer el inventario de los productos químicos que se manejan en su empresa, así como capacitar a sus empleados y, como se mencionó anteriormente, que sea una capacitación constante. Nosotros queremos recordarle que no está solo. En Brady estamos para ayudarle con información como asesores respecto al tema, así como con una amplia gama de soluciones de impresión y de etiquetado que le van a ayudar a estar 100% en cumplimiento con el sistema globalmente armonizado. Bueno, es la información que teníamos preparada el día de hoy. Tenemos algunos minutos y nos gustaría pues abrir, pues no el micrófono, pero sí el chat, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, pues tenemos todavía algunos minutos para escucharles. Adelante.